Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 131. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Mi explorador, en realidad, explotó. Ante la explosión de su explorador, el cuerpo de Dore tembló y su miedo creció sin control. Sabía que el explorador que llevaba era el modelo más avanzado disponible actualmente en Cooler Force. El hecho de que incluso su explorador hubiera explotado significaba que el nivel de poder de Talot ahora había superado con creces los 300.000. Sin darse cuenta, un sudor frío empapó su armadura de batalla. Era la primera vez que se sentía así. ¿No te comportabas con arrogancia hace un momento? ¿Por qué tienes miedo ahora? Talot se fijó en Dore y levantó la mano, disparando un poderoso rayo de energía. Al percibir la amenaza mortal contenida en el rayo de energía, Dore comprendió de inmediato la gravedad de la situación. El miedo lo paralizó, dejándolo inmóvil, y solo pudo gritarle a Cooler: «Señor Cooler, sálvame». Desafortunadamente, Cooler no tenía intención de salvarlo. El emperador, frío y despiadado, nunca había perdonado a aquellos que consideraba inútiles. La única razón por la que se había dependido tanto del escuadrón blindado era porque podían manejar muchas tareas para él. Ahora bien, la actuación de Dore había decepcionado enormemente a Cooler. Así que, aunque inicialmente consideró permitirle retirarse, finalmente descartó la idea. El rayo de energía golpeó el cuerpo de Dore, provocando una explosión masiva. Intensas llamas inundaron el cielo, desatando una enorme tormenta. No fue hasta mucho tiempo después que el fuego y el humo del aire finalmente se disiparon. Dore, con un nivel de poder de 185.000, fue completamente aniquilado, asesinado instantáneamente por un solo ataque de Talot. Mientras tanto, mientras la ensordecedora explosión resonaba en el campo de batalla, Salza y Neiz, que habían estado persiguiendo a Salary y Raditz, notaron la situación. Los dos quedaron completamente atónitos, mirando en estado de shock hacia el lugar de la explosión. El explorador no responde en absoluto. Dore murió. ¿Cómo es posible? El rostro de Salza se llenó de sorpresa y un escalofrío le recorrió la espalda. Aunque era el capitán del escuadrón blindado, Dore tenía el nivel de poder más alto entre los tres. Era increíble. Dore, con un poder de 185.000, había sido asesinado. Esto hizo que Salza se pusiera nervioso. ¿Cuánto había alcanzado el poder de ese Saiyajin? No había manera de que fueran solo 160.000. Pareces muy preocupado por tu compañero. ¿Qué tal si te mando a unirte a él? Distraerse en la batalla puede ser mortal. La voz de Salary resonó detrás de Salza. Maldita sea. En un instante, una sensación de frío lo invadió por detrás, haciéndole comprender a Salza que corría grave peligro. Instintivamente reunió energía en su Keyblade y la lanzó hacia atrás, pero Salary la esquivó con facilidad. ¡Bum! Se escuchó un impacto amortiguado. En el instante en que esquivó el ataque, Salary asestó un poderoso golpe directo al estómago de Salza. La fuerza bruta destrozó al instante su armadura de batalla y le infligió graves heridas. Maldita sea. Estás pidiendo la muerte. Ya no estaba de humor para ser amable ni para burlarse de Salary. El herido Salza, consumido por la ira, lanzó un ataque implacable con su espada Ki. La feroz ofensiva de Salza, contra cualquier oponente común, incluso aquellos con niveles de poder de cientos de miles, los obligaría a retirarse. Cualquiera con un nivel de poder comparable al suyo tendría dificultades para defenderse. Sin embargo, a los ojos de Salary, su velocidad era demasiado lenta. Innumerables cortes de la espada Ki, cada uno afilado y poderoso, pero Salary los evadió sin esfuerzo. Parece que no eres tan impresionante después de todo. Creía haber encontrado un oponente digno, pero resulta que te sobreestimé, se burló Salary. Ella habló casualmente, jugando con Salza en la palma de su mano. No importaba cuán fuerte atacara Salza, no podía asestarle un solo golpe. Para Salza, los movimientos que ejecutaba Salary eran simplemente imposibles de realizar para cualquier persona normal. ¿Cómo puede estar pasando esto? ¿Podría el poder de esta Saiyajin ser mayor que el mío? No, imposible. No lo creo. La mente de Salza vaciló. Como capitán del escuadrón blindado, no se sometía a nadie excepto a Cooler, Freezer y King Cold. Incluso Dore, que tenía un nivel de poder superior, tuvo que tratarlo con el máximo respeto. Que una simple mujer Saiyan jugara con él hirió el orgullo de Salza. Ya no juego más contigo. A Salary no le importaban sus luchas internas.
esbozó una sonrisa confiada y de repente desató su poder. Usando el 70% de su fuerza, se movió a una velocidad imperceptible a simple vista. En un instante, se acercó a Salza y le asestó un poderoso uppercut. ¡Bum! El golpe imparable aterrizó de lleno en el mentón de Salza. Golpeado por el devastador golpe, el cuerpo de Salza salió despedido por los aires. El miedo y el dolor lo invadieron mientras su conciencia se nublaba aún más. Cuando finalmente recuperó el sentido, quedó completamente horrorizado. Esto era imposible, ni siquiera la había visto moverse y, sin embargo, estaba completamente dominado por una mujer. Antes de que pudiera reaccionar, Salari agarró su tobillo con una mano, canalizó toda su fuerza y estrelló su cuerpo directamente contra el suelo. ¡Bum! Se escuchó una explosión ensordecedora. El cuerpo de Salza se estrelló contra el suelo con una fuerza tremenda, provocando que éste se derrumbara hacia adentro y enviando olas de polvo y arena volando en todas direcciones. El aterrador impacto se extendió por todo su cuerpo. Su boca se abrió mientras una oleada de energía interna y sangre brotaba de su interior, obligándolo a escupir una bocanada de sangre. Toda su visión del mundo quedó destrozada. Nunca imaginó que esta mujer Saiyan pudiera estar tan más allá de su comprensión. ¿Eso es todo? Salari recuperó la fuerza de su pierna y pateó a Salza con un solo golpe contundente. Luego, con un solo brazo cargado y la energía condensada en forma, golpeó ferozmente, lanzando una explosión de energía increíblemente destructiva que golpeó a Salza con precisión milimétrica. ¡Bum! La explosión iluminó el cielo, enviando ondas de choque que se extendieron hacia afuera como olas masivas. Cuando la batalla parecía haber terminado, Salari se sacudió el polvo de las manos y se dio la vuelta con confianza. Ella tenía confianza en sí misma, quizás un poco demasiado confiada. Cuando el humo de la explosión se disipó, Salza todavía estaba con vida. En ese momento, su armadura de batalla estaba prácticamente destruida, dejándolo con un aspecto completamente destrozado. Pero en lugar de morir, el brutal asalto había despertado su potencial latente, haciéndolo aún más fuerte. Ahora parecía una bestia feroz a punto de estallar. El dolor en su cuerpo solo avivó su ira. Su rostro se contorsionó de locura, y deseó poder despedazar a Salari en 8 pedazos. Al sentir el aura de Salza aumentar explosivamente, Salari se detuvo, ligeramente sorprendida. ¿Te hiciste más fuerte? ¿Sigues viva después de eso? Parece que te subestimé. HMPH. Mono salvaje, acabas de conseguir una pequeña ventaja, no te dejes llevar. Consumido por la ira, Salza estalló en furia. Sus manos se movieron rápidamente, lanzando docenas de ráfagas de energía contra Salari. Este nivel de ataque ni siquiera vale la pena esquivarlo. A pesar del aumento de poder de Salza, seguía sin representar una amenaza para Salari. Salari apretó los puños y su aura aumentó gradualmente, formando un escudo de ki indestructible a su alrededor. Los densos ataques de energía golpearon a Salari de frente. Auge. 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 Las explosiones de fuego continuaron sin cesar y cada onda expansiva sacudía el planeta. La tormenta creada por la explosión se extendió rápidamente, arrasando todo en un radio de más de 10 millas. Una densa columna de humo se alzaba hacia el exterior, envolviendo todo en un radio de 1000 metros. Salza continuó su bombardeo de energía a toda potencia sin pausa, sosteniéndolo durante 1 minuto completo antes de detenerse finalmente. Cuando el ataque terminó, Salza jadeó en busca de aire, completamente exhausto. Secándose el sudor frío de la frente, reveló una sonrisa arrogante y dijo con suficiencia: «Esta vez, no eres más que cenizas, mono salvaje». Bajo la atenta mirada de Salza, el humo se disipó gradualmente y la figura de Salari comenzó a emerger poco a poco. ¿Qué? Cuando vio a Salari allí de pie, completamente ileso, Salza se quedó estupefacto. Su último ataque de energía que rompe los límites no le había dejado ni un rasguño a Salari. Salza acababa de mostrar un ejemplo clásico de la regla todo humo, ningún daño. Aparte de levantar un poco de polvo, tu ataque no tuvo ningún otro efecto. Salari se sacudió el polvo del cuerpo, con una sonrisa salvaje extendiéndose por su rostro. Al ver esto, la expresión de Salza se volvió increíblemente sombría y su cuerpo instintivamente retrocedió hacia atrás. Como capitán del escuadrón blindado Kohler, Salza siempre se había enorgullecido de su inteligencia. Pero en ese momento, por muy arrogante que fuera, comprendió una cosa. El poder de Salari era mucho mayor que el suyo. Sus instintos le gritaban que huyera, pero conocía a la perfección la personalidad de Kohler. Si huía, Kohler lo ejecutaría sin dudarlo. Derrotar al enemigo o ser asesinado por Kohler.
Esas eran sus únicas opciones. La inminente amenaza de muerte lo hacía sentir extremadamente incómodo. Mientras tanto, en el campo de batalla de Raditz, la batalla entre Neith y Raditz ya había comenzado. A diferencia de la pelea entre Salary y Salza, Raditz luchó con decisión y ferocidad. Suprimió por completo a Neith, y su abrumador poder lo hizo cuestionar su propia existencia. Si no fuera por sus habilidades únicas, su velocidad excepcional y su considerable experiencia en batalla, Raditz ya lo habría asesinado. Maldita sea. Estos Saiyajin no estaban en este planeta por casualidad. Estaban esperando aquí para emboscarnos a propósito. Dore está muerto, Salza apenas aguanta, y no puedo aguantar más. Lord Kohler no tiene intención de salvarnos. Maldita sea, tengo que confiar en mí mismo. Neith analizó su situación, intentando encontrar la manera de escapar y sobrevivir. Después de intercambiar varios golpes con Raditz, calculó el nivel de poder del Saiyajin. Definitivamente era más de 200.000. Parece que no eres tan fuerte como pensaba. Debí tener demasiadas expectativas sobre ti. Me disculpo por sobreestimarte. Con tono burlón, Raditz desató repentinamente todo su poder. Ja 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 ja. Con un rugido atronador, el poder de Raditz estalló, su velocidad de ataque se aceleró instantáneamente y sus golpes se volvieron cada vez más fuertes. Como una tormenta furiosa, su implacable ataque cayó sobre Neith como una inundación imparable. La abrumadora ofensiva dejó a Neith luchando por defenderse, con el rostro lleno de terror. Se estaba acercando a su límite. Ja ja ja. Con un grito furioso, Raditz reunió un inmenso poder en su puño y lanzó un golpe devastador. ¡Bum! Se desarrolló una escena horrorosa. Con una fuerza incontenible, Raditz destrozó la muñeca derecha de Neith. La sangre púrpura brotó como una fuente. ¡Ah! Un aullido de agonía insoportable brotó de la boca de Neith. Raditz no tenía intención de dejar escapar a Neith. Mientras su oponente gritaba de dolor, Raditz reunió fuerza y le asestó una feroz patada directa al pecho. Golpeado por otro golpe devastador, Neith tosió sangre mientras su cuerpo se precipitaba hacia atrás sin control. Su aura se desplomó como si se desplomara por un precipicio. Tras volar una distancia desconocida, apenas logró estabilizarse. En ese momento, el miedo se apoderó de su corazón y un sudor frío empezó a correr como gotas de lluvia. Él iba a morir. Realmente iba a morir. La escena volvió al campo de batalla de Talot. Después de enfrentarse a Dore, Talot ahora se enfrentaba a Kohler. La tensión en el aire era sofocante, pero curiosamente, Kohler no parecía enojado por la muerte de su subordinado. En cambio, empezó a aplaudir la actuación de Talot. Aplauso. 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 ¡Qué demostración de poder tan impresionante! Despiadado, decisivo, mataste a mi guerrero más fuerte en un instante. Kohler empezó con elogios, luego soltó una risita antes de continuar. Hacía mucho que no me intrigaba tanto. Ni siquiera me importa que seas un Saiyajin. ¿Qué dices? Ríndete a mí. Puedo darte todo lo que desees, incluso convertirte en el nuevo rey de los Saiyajin. Cuando las palabras de Kohler cayeron en sus oídos, su audaz propuesta hizo que Talot pensara que estaba delirando. Intentar reclutar gente a la menor oportunidad era una pésima costumbre de su raza. Se pararon a pensar si el otro partido podría tener aún más poder. Lo que Talot no se dio cuenta fue que su gran fuerza había cautivado por completo a Kohler. Desde la perspectiva de Kohler, un guerrero con un nivel de poder muy superior a 300.000 es un recurso invaluable, que puede ahorrarle innumerables problemas en el futuro. Y con Talot bajo su mando, también podría usarlo para fastidiar a Freezer. ¿Estás seguro de que me rendiré? Talot se burló con una sonrisa burlona, completamente indiferente. Solo quienes reconocen la realidad pueden sobrevivir en este mundo. Te diré la verdad. Tu planeta natal, el planeta Vegeta, no fue destruido por un meteorito gigante. Fue Freezer quien lo aniquiló él mismo. Un enfrentamiento entre Freezer y yo es inevitable en el futuro. Quizás algún día, yo mismo mate a Freezer, y así pueda vengar a tu raza Saiyajin. Esta es una oportunidad única. Piénsalo bien. Kohler levantó un dedo. Sus ojos carmesí irradiaban una fría indiferencia. Son una raza de seres de sangre fría y sin emociones. Para reclutar a Talot, Kohler incluso le reveló sus planes futuros. Él personalmente acabaría con Freezer. Si de verdad quisieras matar a Freezer, con tu fuerza, lo habrías hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué esperar hasta ahora? Estoy seguro de que tu poder supera con creces al de Freezer. Talot ya había descubierto el plan de Kohler. Este tipo solo hacía falsas promesas, esperando a que mordiera el anzuelo. Eres muy astuto.
No te equivocas, pero las cosas no son tan sencillas como crees. Hay cosas que alguien de tu nivel simplemente no es apto para saber. Lo único que puedo decirte con certeza es que un día, Freezer morirá a mis manos, reiteró Cooler con énfasis. Parecía que Cooler no estaba mintiendo. Hablaba en serio. Al escuchar esto, la expresión de Talot se tensó ligeramente mientras miraba directamente a los ojos de Cooler. Cooler sonrió y miró a Talot. Sus miradas se cruzaron y el ambiente se tensó de inmediato. En realidad, ¿cómo podría Talot no comprender las preocupaciones de Cooler? Freezer fue elegido personalmente por el dios de la destrucción, Beerus, como su agente de destrucción. Durante el letargo de Beerus, la mayoría de las tareas de destrucción del universo le fueron confiadas. Esta identidad hizo imposible que Cooler hiciera un movimiento contra Freezer. Al menos hasta que Beerus despertara, Freezer no podía ser tocado. No me interesan tus mezquinas peleas internas. Antes que dejar que mates a Freezer, prefiero hacerlo yo mismo y enviarlos a ambos al infierno juntos. Talot se burló con frialdad, rechazando sin piedad la oferta de Cooler. Al ver a Talot rechazar su reclutamiento y decir tales cosas, un brillo sanguinario brilló en los ojos de Cooler mientras murmuraba: ¡qué vergüenza! En el momento en que terminó de hablar, Cooler levantó la mano y disparó un rayo de la muerte a Talot. La velocidad era inimaginable. Como no podía usarlo, no tuvo más opción que destruirlo. Ante el rayo de la muerte, Talot permaneció imperturbable. Con un gesto casual de la mano, lo alejó de un manotazo. Al ver que su rayo de la muerte se desviaba, la expresión de Cooler mostró sorpresa. El poder de ese rayo de la muerte fue suficiente para matar instantáneamente a un ser con un nivel de poder de 500.000. Y aún así Talot lo había tirado sin esfuerzo. ¿Podría el nivel de poder de este Saiyan ser superior a 500.000? La expresión de Cooler se volvió más seria. Wosh 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 wosh. Cooler desató múltiples rayos de la muerte en sucesión. Más de una docena de rayos de la muerte atravesaron el espacio, disparándose directamente hacia Talot. Sin embargo, sin excepción, Talot los desvió todos con facilidad, encargándose sin esfuerzo de los ataques. Este resultado superó las expectativas de Cooler. Pero lo que más le sorprendió aún estaba por venir. Tras absorber los rayos de la muerte de Cooler, el cuerpo de Talot se expandió repentinamente y llamas verde oscuro brotaron de su interior. Una aura aterradora descendió al instante. Al sentir esa aura aterradora, la expresión de Cooler cambió drásticamente y una mirada de sorpresa cruzó sus ojos. Al desatar el poder del gran simio, el nivel de poder de Talot aumentó de millones a decenas de millones. Basta de ataques inquisitivos. Toma esto, Cooler. Con un fuerte grito, Talot atacó activamente, tomando la iniciativa. ¡Boom! Con un poderoso golpe, el ataque repentino de Talot fue bloqueado por la mano levantada de Cooler. Enormes ondas de choque se propagaron rápidamente. La fuerza destructiva de este ataque fue suficiente para partir montañas y destrozar la tierra. Sin embargo, no afectó a Cooler. Mono salvaje. Creer que has alcanzado este nivel de fuerza. Si ese idiota de Freezer se enfrentara a ti ahora, podría sufrir mucho bajo tus manos. Pero qué lástima por ti. Estás frente a mí. Así que muere. Con un rugido furioso, Cooler desató su abrumador poder, desviando con fuerza el puño de Talot antes de lanzarle un puñetazo devastador directo a la cara. Este ataque rebosaba de intenciones asesinas, su fuerza destructiva era tan aterradora que cada célula del cuerpo de Talot gritaba peligro inminente. Tan fuerte. Increíblemente fuerte. Incluso con un poder de decenas de millones, estaba lejos de ser rival para él. Kaioken. 5 veces. Sin dudarlo, Talot usó 5 Kaioken. Un aura carmesí surgió junto con su forma humanoide de gran simio, amplificando instantáneamente su poder. Su nivel de poder superó los 50 millones al levantar la mano para bloquear el ataque de Cooler, que poseía un poder destructivo ilimitado. ¡Boom! La aterradora fuerza aplastó instantáneamente el suelo, creando un enorme cráter de 100 metros de profundidad. Las grandes ondas de choque se expandieron a un ritmo alarmante, arrasando todo en un radio de varios kilómetros. Al ver que su ataque se detenía, la expresión de Cooler se ensombreció de asombro. Justo cuando se preparaba para lanzar otro ataque, las manos de Talot se aferraron rápidamente a sus palmas. Con los dedos entrelazados, los dos comenzaron una cruda competencia de pura fuerza. Los músculos de Talot se tensaron y las venas de su frente se hincharon mientras ejercía todo su poder, presionando a Cooler. Pero sin importar cuánta fuerza aplicó, Cooler permaneció completamente ileso, permaneciendo como una montaña insuperable bloqueando el camino de Talot. Este mono salvaje en realidad me iguala en fuerza bruta.
Kohler estaba sorprendido por la fuerza que Talot estaba mostrando. Hace apenas unos años, según los informes, el nivel de poder de Talot apenas había superado los 160.000. Pero el Talot que estaba frente a él ahora estaba mostrando un nivel de poder de al menos varias decenas de millones. En tan solo unos años, este mono salvaje había crecido muchísimo. Qué suerte que lo haya encontrado hoy. Si le dieran unos años más para crecer, quién sabe qué podría pasar. De repente, Kohler se sintió un poco aliviado de que ese mocoso no hubiera aceptado su reclutamiento. De lo contrario, habría tenido una bomba de relojería a su lado. ¿Qué pasa? ¿Esto es todo lo que tienes, Kohler? Si es así, debo decir que estoy bastante decepcionado, se burló Talot, con el rostro amenazante mientras se burlaba. Provocado por las palabras de Talot, la furia de Kohler se apoderó de él. Ejerció fuerza en sus manos, desatando una fuerza aterradora. En un instante, Talot salió volando. Al ser lanzado hacia atrás, Talot desató rápidamente su aura para estabilizar su aterrizaje. Sin embargo, antes de que pudiera estabilizarse por completo, Kohler ya estaba sobre él de nuevo, lanzándole una patada voladora. Anticipando el feroz ataque de Kohler, Talot ya estaba preparado. Con un estallido de movimiento ultra rápido, desapareció de su posición original. ¡Bang! La fuerza destructiva del golpe de Kohler fue asombrosa, creando instantáneamente un cráter masivo de 100 metros de profundidad y más de 1 kilómetro de diámetro. Una vez más, su ataque falló, haciendo que la expresión de Kohler se volviera aún más oscura. Desde su indiferencia inicial hasta tomar las cosas poco a poco en serio, comenzó a prestar atención a Talot, este Saiyan. No es de extrañar que este tipo no se pusiera ni un poco nervioso al enfrentarlo, incluso atreviéndose a enfrentarlo de frente. Un poder que superaba los 50 millones. En cualquier parte del universo, eso bastaría para convertir a alguien en un ser de nivel supremo. Esta era la primera vez que Kohler se enfrentaba a un oponente tan poderoso, y además era un Saiyajin. Ya lo veo. Tu fuerza es realmente sorprendente. Estás capacitado para luchar contra mí. Kohler se giró fríamente, encarando a Talot desde la distancia. Sus ojos carmesí lo estudiaron de arriba a abajo. Tras un momento de reflexión, continuó. Por lo que hemos hablado hace un momento, tengo una estimación aproximada. Puede que tu poder no haya alcanzado los 100 millones, pero al menos supera los 50 millones. Incluso si ocultas algo, probablemente no supere los 80 millones. Al escuchar el análisis de Kohler, Talot simplemente sonrió sin responder, su aura se intensificó gradualmente. Al sentir que el aura de Talot se expandía, la expresión de Kohler cambió ligeramente. Su raza siempre es tan arrogante y presumida. Si quieren saber lo fuerte que soy, ¿por qué no lo experimentan en carne propia? Quién sabe, quizá incluso supere los 100 millones. Talot dejó de contenerse y desató 10 Kaioken. ¡Boom! Se produjo una estruendosa explosión. El poder de Talot experimentó una transformación cualitativa. Con la fuerza combinada del poder del gran simio y 10 veces Kaioken, su nivel de poder superó los 100 millones. La fuerza de este mono salvaje puede explotar hasta este nivel. Ya no es mucho más débil que Freezer. Maldita sea. Ese bastardo de Freezer dejó escapar a un Saiyajin tan peligroso. El corazón de Kohler estaba hecho un desastre. Incluso sin un explorador, podía juzgar a través de pura presión que el nivel de poder de Talot definitivamente había alcanzado los 100 millones. Freezer, oh Freezer, en aquel entonces dejaste restos cuando destruiste el planeta Vegeta, y al final, todavía depende de mí, tu hermano mayor, limpiar tu desastre. Toma esto. Kohler. El aura de Talot explotó por completo mientras reunía fuerza en sus piernas y se abalanzó sobre Kohler, asestando un golpe feroz e imparable. Al ver esto, Kohler asumió rápidamente una postura defensiva y el fuerte golpe de Talot aterrizó entre sus brazos. Se escuchó un sordo boom. Mientras Kohler salía volando hacia atrás. El poder del gran simio combinado con la fuerza explosiva de 10x Kaioken fue realmente aterrador. Incluso alguien tan fuerte como Kohler fue destruido. Pero esto solo no fue suficiente para acabar con Kohler. Aprovechando el impulso, Talot se lanzó a un movimiento a altísima velocidad, persiguiendo a Kohler en el aire y lanzando una descarga implacable de ataques devastadores. ¡Bang! 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 ¡Bang!
Las colisiones de sus extremidades estallaron en múltiples ondas de choque en el cielo. Talot continuó aplicando presión sobre Kohler, poniendo todo su ser en el ataque, desatando su poder de combate al máximo. Cada golpe tenía un poder destructivo incomparable, combinado con un movimiento de altísima velocidad, atacando a Kohler continuamente desde múltiples ángulos. Esta era la primera vez que Talot luchaba con todo su poder en este estado. Su sangre Saiyan hervía. Su espíritu de lucha nunca había estado tan activo. La naturaleza salvaje y los instintos de un Saiyan le dijeron que no debía detenerse hasta derrotar y matar a Kohler. Ante este ataque concentrado y poderoso, Kohler se vio momentáneamente abrumado, completamente suprimido por Talot. Parecía que el resultado ya estaba decidido. ¿Pero era realmente así? Los ataques de Talot parecían feroces, pero no causaron daño sustancial a Kohler. Al contrario, a medida que la batalla continuaba, Kohler ya había comprendido los patrones de ataque de Talot y comenzaba a tomar la iniciativa. Mientras tanto, mientras se desarrollaba la feroz batalla aquí, la batalla entre Raditz y Salari ya estaba llegando a su fin. La fuerza de ambos era completamente superior a la que Neith y Salza podían soportar. En apenas unos pocos intercambios, Neith y Salza fueron golpeados hasta el borde de la muerte, llegando incluso a pedir clemencia a sus oponentes. «Perdóname, por favor perdóname», Neith le rogó clemencia a Raditz. Sus dos muñecas habían sido rotas por el poder abrumador de Raditz, y múltiples huesos en todo su cuerpo estaban aplastados. Si no fuera por la singularidad de su especie, donde su vitalidad es bastante tenaz, ya habría muerto a causa de heridas tan graves. Raditz no prestó atención a la súplica de clemencia de Neith. Como seguía a Kohler, este tipo definitivamente no servía. Si lo dejaba ir, solo se convertiría en un pecador. Qué lástima, nunca les muestro piedad a mis enemigos, especialmente a alguien como tú. Tras decir esto, Raditz levantó la mano derecha, apuntando al moribundo Neith, y concentró energía en su palma. Bajo la mirada aterrorizada de Neith, un rayo de energía dorado estalló de repente. ¡Bum! Se produjo una explosión masiva. La energía violenta envolvió instantáneamente el cuerpo de Neith, y dentro de esa energía aterradora, su cuerpo se derritió instantáneamente, sin dejar rastro alguno. Listo. Tras eliminar a Neith, Raditz se sacudió el polvo de las manos y luego desvió la mirada hacia el campo de batalla de Talot y Kohler. En comparación con la pelea de Talot, su batalla aquí no fue más que un juego de niños. Usando Ki-Sense, incluso con su fuerza actual, apenas podía tener una vaga sensación de su poder. El Ki de Talot y el Ki de Kohler eran aterradores, y no le quedó otra opción que mirarlos con asombro. Esto, a su vez, alimentó su determinación de volverse aún más fuerte. Maldita sea, antes de darme cuenta, ya me habías dejado muy atrás. La fusión de poder de Kaioken y el gran simio realmente puede alcanzar este nivel. El deseo de Raditz por el poder del gran simio se hizo aún más fuerte. Había estado entrenando para sentirlo, pero todavía no podía comprender el poder del gran simio mientras estaba en su forma humanoide. Mientras tanto, del lado de Salari, su batalla también estaba llegando a su fin. Salza había sido derrotado hasta quedar irreconocible, su armadura de batalla completamente destruida, y ahora Salari lo pisoteaba sin piedad como si fuera basura. ¿Con quién ibas a jugar? Sigue hablando. Salari miró desde arriba a Salza, medio muerta, desahogando su furia sin piedad. Con las mujeres no hay que jugar. Sin embargo, como capitán del escuadrón blindado Kohler, Salza era un ferviente fanático de Kohler. A diferencia de Neith, quien estaba dispuesto a rendirse, Salza optó por mantenerse desafiante incluso ante la muerte. Maldito mono, pronto, Lord Kohler los masacrará a todos, no quedará ni uno solo. Salza forzó una sonrisa torcida y siniestra, provocando a Salari. Buscaba deliberadamente la muerte. Al escuchar que Salza aún se atrevía a burlarse e insultarla, la ira de Salari estalló y reunió energía poderosa en su mano derecha antes de apuntar a Salza. Ya que eres tan leal a tu amo, déjame enviarte al infierno primero. Pronto, tu amo se unirá a ti. En cuanto terminó de hablar, la energía destructiva acumulada en la palma de Salari se desató. ¡Bum! La violenta energía se disparó instantáneamente, envolviendo todo el cuerpo de Salza en un abrir y cerrar de ojos. Salza ni siquiera tuvo tiempo de lanzar un grito antes de quedar reducido a cenizas, sin dejar rastro alguno. Después de ejecutar a Salza, Salari desvió su mirada hacia el campo de batalla de Talot. Hermano Talot, ¿es este tu poder? ¿De verdad puedes derrotar a Kohler? La expresión de Salari era sombría. Su corazón estaba lleno de preocupación por Talot. Aunque no podía ver claramente su batalla, aún podía usar Ki-Sense para medir la diferencia de fuerza.
Talot, quien usaba el poder del gran simio y 10 veces Kaioken, claramente poseía un aura increíblemente poderosa. Sin embargo, el ki de Cooler seguía siendo ligeramente superior al de Talot. Aún así, Salary todavía creía que Talot ganaría. El resultado de una batalla no está determinado únicamente por la fuerza del aura de uno. Al mismo tiempo, en el planeta de Norkai. En ese momento, Norkai estaba completamente concentrado en la batalla entre Cooler y Talot. El intenso y emocionante combate cuerpo a cuerpo entre ambos le había abierto los ojos, especialmente las habilidades de combate mostradas por Talot, que lo dejaron profundamente conmocionado. Había considerado que Talot podría enfrentarse a Cooler de frente, pero nunca esperó que Talot pudiera luchar contra Cooler hasta tal punto. Esto también le dio a Norkai una sensación de logro. Sin embargo, Norkai era muy consciente de que ese nivel de poder aún estaba lejos de ser suficiente para derrotar a Cooler. Ya es hora de parar. Matar a los 3 subordinados de Cooler ya es suficiente. Si de verdad provocas a ese tipo, no podrás detenerlo. Kai del Norte se sentía apesadumbrado, extremadamente preocupado por Talot. Sabía muy bien lo aterrador que era Cooler. Aparentemente, Cooler se entregaba por completo, pero en realidad, aún ocultaba una transformación aún más aterradora. Una vez que Cooler desatara esa transformación, Talot definitivamente sería derrotado. Antes de partir, le recordó a Talot la capacidad de Cooler para transformarse. Pero a Talot no parecía importarle. Regresando al campo de batalla en el planeta azul. La feroz batalla entre Talot y Cooler continuó intensificándose. A medida que avanzaba la batalla, la sangre Saiyan dentro de Talot ardía ferozmente y la energía liberada por el poder del gran simio se hacía cada vez más fuerte. El nivel de poder de Talot siguió aumentando durante la batalla, comenzando desde 100 millones, aumentando a 110 millones, luego se disparó a 120 millones, y seguía aumentando. Como raza luchadora, los Saiyajin son guerreros natos, que viven para la batalla y luchan hasta la muerte. El combate es la forma más directa que tienen de superar sus límites y mejorar. La emoción de esta oleada de poder cautivó profundamente a Talot, pero no se volvió ciegamente arrogante debido al aumento de poder. Desde el comienzo de la batalla hasta ahora, no había podido infligir daño sustancial a Cooler. Todos sus ataques, sin excepción, fueron bloqueados por él. Este tipo es un auténtico monstruo. Ante mis ataques con toda su fuerza, se defiende a la perfección. Incluso con el poder del gran simio combinado con 10 Kaioken, no puedo hacerle ningún daño. Si fuera Freezer, ya habría mostrado cierta debilidad. A pesar de haberlo previsto, las habilidades de combate de Cooler sorprendieron a Talot. Sin embargo, Talot no se asustó por esto. Él trató a Cooler como su saco de arena de entrenamiento, usándolo para desarrollar aún más el poder del gran simio y hacerse más fuerte. Cooler, por supuesto, no era tonto. Tras más de una docena de intercambios, percibió los cambios en Talot. Sus golpes no solo se habían vuelto más afilados, sino que su velocidad también aumentaba gradualmente, ejerciendo cada vez más presión sobre Cooler. Aunque Talot no podía infligir daño sustancial, su presencia hacía que Cooler sintiera una amenaza. Hace unos años, era solo un mocoso con un nivel de poder de 160.000, ni siquiera una amenaza. Pero ahora, su poder ha superado los 100 millones. Y lo estaba impulsando paso a paso. Si este fuera Freezer, estaría en grandes problemas, posiblemente incluso perdería la vida aquí. Se acabó el calentamiento. No jugaré más contigo, mono salvaje. Un destello feroz brilló en los ojos rojos sangre de Cooler mientras su aura aterradora estallaba. La poderosa onda expansiva obligó a Talot a retroceder al instante. Talot fue empujado hacia atrás decenas de metros en el aire antes de apenas estabilizarse. Cooler no lo dejaría escapar tan fácilmente. Su enorme cuerpo acortó la distancia al instante y un poderoso puño atravesó el aire. Al ver esto, Talot inmediatamente utilizó transmisión instantánea para saltar detrás de Cooler, aprovechando la apertura de Cooler durante el ataque, y desató un golpe despiadado con toda su fuerza. De repente, Cooler, que estaba preparado para esto, azotó su gruesa cola hacia la cara de Talot. Estallido. Tomado por sorpresa, Talot fue golpeado por la cola y cayó al suelo. Después de derribar a Talot, Cooler descendió del cielo, aterrizando justo frente a Talot. En ese momento, la expresión de Cooler no mostraba emoción alguna, sus ojos estaban llenos de una frialdad e indiferencia ilimitadas. TCH. Así que tienes mucho cuidado porque sufriste en la pelea anterior. Talot se limpió la sangre de la comisura de la boca, con el aura contenida, mientras se enfrentaba de nuevo a Cooler.
Después de luchar contra Kohler, su nivel de poder había aumentado significativamente y el poder del gran simio se había descubierto aún más, aumentando indirectamente su nivel de poder base. Ahora, solo su nivel de poder base había alcanzado 1,2 millones. Con el poder del gran simio y 10x Kaioken, podría alcanzar los 120 millones. Este nivel de fuerza fue suficiente para enfrentar de frente al 100% de Full Power Freezer sin caer en ninguna desventaja. Pero para Kohler, un nivel de potencia de 120 millones estaba lejos de ser suficiente. Ya veo, tu poder ha superado mis expectativas. Esto te da derecho a presumir delante de mí. Si fuera Freezer, podrías derrotarlo. Por desgracia, me conoces. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Kohler mientras se preparaba para saborear la desesperación en el rostro de Talot. Lo que Kohler estaba pensando no podía escapar a Talot, un transmigrador. Vas a decir que puedes transformarte, ¿verdad? Después de transformarte, tu poder alcanzará varios cientos de millones. Talot ya había adivinado los pensamientos de Kohler e incluso adivinó lo que iba a decir. Al escuchar esto, la expresión de Kohler cambió, mostrando un destello de sorpresa mientras preguntaba, ¿cómo sabes eso? El hecho de que pudiera transformarse no era un secreto, pero su nivel de poder después de la transformación solo lo conocía él. Incluso su padre, King Cold, y su hermano, Freezer, no sabían qué tan alto era realmente su nivel de poder. ¿Quién había dejado escapar su verdadera fuerza? Desde que llegué, definitivamente ya he hecho todos los preparativos. Lo sé todo sobre ti, Kohler. Talot esbozó una fría sonrisa mientras el aura carmesí a su alrededor se encendía de nuevo. La poderosa presión se expandió como un tornado, y en ese momento, los músculos de Talot volvieron a hincharse, las venas de su frente se hincharon mientras su fuerza alcanzaba un nivel aterrador. Y déjame recordarte que mi fuerza es mucho mayor de lo que crees. ¿Y por qué crees que te daría la oportunidad de transformarte? Kaioken. 15 veces. Con un rugido potente, Talot desató su verdadero poder. Con un nivel de poder base de 1,2 millones, aumentado por el poder del gran simio y 15x Kaioken, su nivel de poder se disparó instantáneamente a 180 millones. La abrumadora presión golpeó a Kohler, provocando que su expresión cambiara drásticamente. En el segundo siguiente, Talot se movió. Bajo los efectos de 15x Kaioken, su velocidad creció explosivamente y en un instante, cerró la distancia con Kohler. Esta escena sobresaltó a Kohler. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. ¡Qué broma! Volviendo a sus sentidos, Kohler tomó la iniciativa de atacar, lanzando su puño hacia Talot, pero la velocidad de Talot era claramente más rápida que la suya. ¡Bang! Golpe. Golpe. En el momento en que Kohler agitó su puño, Talot lanzó 3 golpes mortales, golpeando la cara, el pecho y el abdomen de Kohler respectivamente. Kohler, que había sufrido 3 golpes, se tambaleó hacia atrás, con la expresión contorsionada y horrorizada, extremadamente feroz. El Kohler, estaba siendo reprimido y humillado por un mono salvaje. Kohler no estaba dispuesto a aceptar esto y se obligó a mantenerse firme, solo para ser pateado por Talot, quien aprovechó la oportunidad. Talot no tenía intención de dejar escapar a Kohler tan fácilmente. Cargó de nuevo hacia adelante, alcanzándolo. Su feroz ataque fue como una tormenta de flores de peral, transformándose en una tempestad aterradora que envolvió todo el cuerpo de Kohler. Los abrumadores ataques obligaron a Kohler a retirarse una y otra vez, sin dejarle otra opción que defenderse pasivamente. Como un ser más fuerte que Freezer, el nivel de poder de Kohler alcanzó hasta 150 millones incluso sin transformarse. ¿Cuándo había sufrido tal humillación? Si se transformara, incluso si Talot fuera el doble de fuerte, no tendría ninguna oportunidad. Pero la situación actual era que Talot simplemente no le dio la oportunidad de transformarse. ¡Ja! Rugió Talot, y su aura volvió a crecer. La característica de los Saiyajin de fortalecerse en combate se manifestaba plenamente. Tanto su velocidad como su fuerza habían mejorado mucho durante la pelea. A través de años de autoaprendizaje y entrenamiento riguroso, combinados con la guía de Norkai, las técnicas de combate de Talot se habían vuelto casi impecables, capaces tanto de atacar como de defender. ¡Bang! 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 Sus poderosos puñetazos y patadas se sucedían uno tras otro. Aunque Kohler estaba completamente comprometido con la defensa, el implacable ataque de Talot aún dejó numerosas heridas en su cuerpo. Al sentir que el dolor de sus heridas aumentaba, la ira de Kohler aumentó. No tientes a la suerte. Mono salvaje.
En su furia, Kohler abandonó por completo la defensa y reunió fuerzas para lanzar un potente puñetazo directo a la cara de Talot. Ante el contraataque de Kohler, Talot permaneció imperturbable. Usando la teletransportación, esquivó hábilmente el puñetazo de Kohler y apareció tras él. ¿Qué? Al fallar su objetivo, Kohler abrió los ojos de par en par, sorprendido. A pesar de su aguda vista, no había visto el movimiento de Talot. Instintivamente pensó en algo y movió la cola. Pero entonces, Kohler se quedó con la cola atrapada. Al girar la cabeza, vio a Talot mirándolo con burla. La pelea acaba de comenzar, Kohler. Talot agarró la cola de Kohler con una mano y ejerció fuerza. En un instante, Kohler sintió una fuerza abrumadoramente brutal que recorrió su cuerpo, dejándolo incapaz de resistirse, y fue arrojado lejos. Aprovechando la oportunidad, Talot cargó hacia adelante nuevamente, alcanzando a Kohler y desatando una implacable lluvia de ataques. Pero esta vez no salió tan bien. Inicialmente, Talot había tomado a Kohler por sorpresa con el poderoso impulso del Kaioken 15X, pero ahora la situación había cambiado. Kohler lanzó un contraataque, con su velocidad y fuerza alcanzando nuevas cotas. El repentino estallido de poder revirtió la situación, pillando a Talot desprevenido. ¡Bang! Talot y Kohler entrelazaron sus dedos, sus poderes presionándose uno contra el otro, sin que ninguno ganara la ventaja. El rostro de Talot se retorció ferozmente mientras el poder del gran simio se apoderaba de él. Su explosión de energía se hizo más fuerte, resistiendo la embestida de Kohler. Mono salvaje, tu fuerza me ha impactado, pero tu plan ha fracasado. ¿Creías que podrías derrotarme impidiendo mi transformación? ¡Qué ingenuo!, dijo Kohler con una fría mueca, mientras su aura aterradora crecía a medida que su poder aumentaba drásticamente. En este choque de pura fuerza, Kohler ahora tenía la ventaja absoluta. Al sentir que la presión en sus manos aumentaba, el poder del gran simio dentro de Talot se estimuló aún más. Ja 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 ja. En medio del estruendo, la energía de Talot aumentó drásticamente, y su poder, aumentando explosivamente una vez más, superó el nivel actual de Kohler. Aprovechando el momento, Talot ejerció fuerza con ambas manos, arrojando a Kohler al suelo. Es inútil. Aunque tu fuerza aumente de nuevo, no eres rival para mí. Me gustaría ver qué más tienes. La expresión de Kohler se volvió cada vez más siniestra, pero al levantar la vista, su sonrisa se desvaneció abruptamente. Porque la energía que Talot emitía había alcanzado un nivel increíblemente aterrador. Este tipo planeaba desatar un ataque de ondas de energía contra él. HMPH. ¿Crees que puedes intimidarme con esto? Espera, este ángulo, esta posición. Kohler se sobresaltó. Normalmente, debería ser él quien esté de pie en ese ángulo, formando su técnica definitiva. Pero ahora era su oponente. Talot se había lanzado con todo, abriendo los brazos antes de juntar las palmas. Una esfera de energía de un rayo dorado inmensamente poderoso danzaba en sus palmas. Crujido. Alrededor del cuerpo de Talot, un rayo explotó. La inmensa energía hizo temblar el espacio, y una feroz tormenta se expandió rápidamente con Talot en el centro. En un instante, la presión atmosférica cambió drásticamente, el aire se desgarró y todo el planeta tembló violentamente bajo el poder de Talot. Los habitantes del planeta ya temblaban de miedo, ante el desastre inminente y la fatalidad sin salida. De hecho, es una cantidad de energía asombrosa. Así que esto es todo, ¿no? Vamos, te mostraré lo que es la verdadera desesperación. Kohler miró a Talot, quien estaba preparando su ataque definitivo en el cielo, sin intención de esquivarlo. Había decidido dejar que Talot experimentara el máximo miedo antes de atormentarlo lentamente. Esta energía era realmente aterradora, pero en su opinión, no era suficiente para matarlo. Él le haría entender a Talot que era el verdadero poder. También le haría darse cuenta de que no importa cuán fuerte fuera un Saiyajin, solo eran aptos para postrarse a sus pies. ¿Acaso este Talot está dándolo todo? ¿De verdad ha reunido tanta energía? Al borde del campo de batalla, Raditz estaba completamente concentrado, sin atreverse a aflojar en lo más mínimo. ¿Podría ese aterrador ataque realmente acabar con Kohler? No estaba seguro, pero estaba ansioso por descubrirlo. La victoria o la derrota dependen de este movimiento. Por otro lado, Salary comprendió que Talot se había limitado a eso. Tras este ataque, el resultado se decidiría. ¿De verdad Kohler va a aguantar el ataque definitivo del hermano Talot?
Será mejor que se quede así, si no, rezó Salari en silencio. No importaba lo fuerte que fuera Kohler, ella creía que seguramente moriría bajo este ataque. En el cielo, debido a que la energía que emanaba de Talot se condensaba y expandía continuamente, la atmósfera del planeta se alteró y el espacio mismo sufrió distorsiones aterradoras. Mientras toda la energía se acumulaba al límite, los músculos de Talot se hincharon e innumerables rayos estallaron a su alrededor. En ese momento, su técnica definitiva había cobrado forma. Zumbido, zumbido, zumbido. Una esfera de energía dorada, envuelta en relámpagos crepitantes, giraba rápidamente en sentido antihorario dentro de la palma de Talot. Toma esto, Kohler. Cañón perforante definitivo. Con un rugido furioso, un rayo de energía dorada en espiral con un poder destructivo ilimitado salió disparado. ¿Qué? Kohler se sobresaltó ante la aterradora energía. Su expresión se tornó de asombro mientras se apresuraba a cruzar los brazos en defensa. Allá donde pasaba la energía, el suelo se derrumbaba, formando una zanja larga y profunda, llegando incluso a crear ondas en el propio espacio. A juzgar únicamente por su poder destructivo, el ataque de Talot tenía un nivel de poder que excedía los 200 millones, lo que lo convertía en su movimiento más fuerte hasta el momento, uno capaz de liberar energía mucho más allá de sus propios límites. En un instante, la violenta energía envolvió a Kohler y todo a su alrededor, aniquilando todo en un radio de varios kilómetros. La energía se disparó fuera del planeta hacia las profundidades del espacio. El humo llenó el aire, los escombros volaron en todas direcciones y el mundo estaba conmocionado. En el epicentro de la explosión, una enorme nube en forma de hongo se elevó hacia el cielo, creando un espectáculo impactante. Conmoción, miedo, incredulidad. Una mezcla de emociones llenó los corazones de todos, ya fuera Salario Raditz fuera del campo de batalla, o Kai del Norte, quien observaba desde su planeta. Todos quedaron atónitos ante el ataque. Ese aterrador rayo de energía, si no se hubiera tenido cuidado, el planeta entero podría haber explotado por el impacto. Funcionó. El ataque de Talot dio en el blanco. Raditz, volviendo a la realidad, estaba rebosante de alegría. Esa aterradora técnica definitiva de antes definitivamente había golpeado a Kohler. Bajo una energía tan aterradora, nadie podría sobrevivir. A los ojos de Raditz, Kohler estaba prácticamente muerto. En ese momento, Salari también volvió a la realidad. Contempló la zona devastada por la aterradora energía. Con su aguda perspicacia, pudo ver más que Raditz. En el momento de la liberación de energía, el hermano Talot alteró la trayectoria de su ataque. Parecía que destruiría todo el planeta, pero mediante cálculos precisos, el hermano Talot evitó ese destino, murmuró Salari conmocionado. Esa escena la impresionó profundamente. En el futuro, al enfrentarse a enemigos poderosos, también podría hacerlo de esta manera usando su técnica definitiva. Pero, de verdad el hermano Talot acabó con Kohler. ¿Por qué me siento tan inquieto? Una vaga sensación de aprensión se apoderó del corazón de Salari. No podía quitarse la sensación de que las cosas no eran tan simples. El último ataque de Talot había sido increíblemente poderoso, pero Kohler parecía haber estado guardando algo todo el tiempo. Espero que esto sea solo mi imaginación. Respirando profundamente, Salari pensó para sí misma. Mientras tanto, del lado de Talot. Después de desatar su ataque de máxima potencia, el inmenso gasto de energía hizo que fuera difícil para Talot mantener su estado actual. El Kaioken 15X ya había desaparecido, y la fuerte sensación de vacío dentro de su cuerpo casi lo hizo incapaz de mantener la técnica de vuelo ni siquiera por un momento. Pero aunque su último movimiento había dado en el blanco, Talot no se atrevió a relajarse en lo más mínimo. Su mirada permaneció fija en el lugar donde había estado Kohler. A medida que el tiempo pasaba lentamente el humo espeso comenzó a dispersarse, revelando una tenue silueta en su interior. El aura siniestra y malvada de Kohler entró una vez más en los sentidos de todos. Cuando el humo se disipó por completo, la figura de Kohler apareció a la vista. Había recibido de frente el ataque de Talot con toda su potencia. Aunque se veía lamentable y había sufrido algunas heridas, estas no fueron fatales. Ese último ataque fue realmente impresionante. Si hubiera sido Freezer, podrías haberlo matado. Por desgracia para ti, me tienes en la mano. Kohler sonrió, sus ojos brillaban con una intención sanguinaria. Su aura estalló, transformándose en una tormenta que arrasó el campo de batalla, dispersando el humo que aún lo rodeaba. Al ver esto, Talot frunció el ceño ligeramente.
Al sentir el aura de Kohler, tanto Salari como Raditz quedaron atrapados por el miedo. Incluso Kai del Norte, observando desde su planeta en el otro mundo, sintió un escalofrío recorrer su columna. El enfriador salió completamente ileso. Al ser golpeado directamente por la aterradora energía destructora del mundo de Talot, incluso si Kohler no murió, al menos debería haber sufrido heridas graves. Pero ahora, solo parecía un poco desaliñado, y no sufría nada más que pequeñas heridas superficiales. ¿Qué tan aterradora era la verdadera fuerza de este tipo? Aunque odio admitirlo, esto es lo que esperaba, Talot se obligó a mantener la calma. Su plan original era golpear a Kohler con todo lo que tenía antes de que pudiera reaccionar, asestándolo un golpe fatal o al menos hiriéndolo gravemente. Después de todo, la victoria suele provenir de aprovechar el momento oportuno. Si no lo intentara, ¿cómo sabría si podría triunfar? Pero viéndolo ahora, su razonamiento había sido demasiado ingenuo. Incluso sin transformarse, Kohler estaba muy por encima de lo que Talot podía manejar en su nivel actual. En primer lugar, el verdadero nivel de poder de Kohler era asombroso. 470 millones. Incluso en su forma básica, su fuerza física absoluta no era algo que Talot pudiera siquiera aspirar a igualar. En segundo lugar, aunque el poder del gran simio combinado con Kaioken le dio a Talot un nivel de poder aparente cercano a los 200 millones, esta fuerza fue aumentada artificialmente. No solo la duración fue corta, sino que la magnitud real tampoco cumplió con el estándar. Tras un breve momento de reflexión, la expresión de Talot se tornó seria. Descendió del cielo y aterrizó exactamente a 100 metros frente a Kohler. Esta era la distancia más segura, lo que le daba el tiempo suficiente para usar la transmisión instantánea si era necesario. Por supuesto, esto era solo una precaución, porque esta pelea estaba lejos de terminar y aún no había agotado por completo su poder. Tan pronto como aterrizó, Talot concentró su energía y se esforzó hasta su límite absoluto una vez más. Con el poder del gran simio completamente desatado, realizó 15 Kaioken, lo que elevó su nivel de poder a su punto máximo de 180 millones. En verdad, basándose en la energía que acababa de gastar en esa técnica definitiva, Talot debería estar completamente agotado en este momento. Después de desatar su último ataque, Talot sintió vagamente que un nuevo y extraño poder había surgido dentro de su cuerpo. Esta peculiar sensación borró el agotamiento que había sentido durante la batalla, haciendo que tanto su cuerpo como su espíritu estuvieran más entusiasmados. El deseo de luchar. Quizás esta sea la naturaleza de un Saiyan. En ese momento, Kohler miraba fijamente a Talot. Mientras se quitaba lentamente el polvo del cuerpo, un brillo sediento de sangre brilló en sus ojos. Es la primera vez que sufro una lesión tan grave. Es bastante interesante esta sensación de dolor. Mono salvaje. Has luchado hasta este punto contra mí. Incluso si mueres, puedes estar orgulloso de tu vida. Lo he decidido. Te ejecutaré en mi forma final. Mi tonto hermano y mi ignorante padre nunca han visto mi forma final antes. Un recordatorio amistoso. Después de transformarme, mi nivel de poder alcanzará los 470 millones. Probablemente sea incluso más alto de lo que estimaste inicialmente. Kohler era increíblemente arrogante y engreído. Pero como hermano mayor de Freezer, con un nivel de poder de 470 millones, no tenía rival en esta era. Semejante arrogancia era natural. ¿Y qué si tu nivel de poder llega a los 470 millones? El nivel de poder no lo es todo. No te acabo de dar una paliza. Talot estaba completamente preparado para luchar. Esta vez no intentó detenerlo. En cambio, lo esperaba con ansias. Como no pudo acabar con Kohler antes de su transformación, usaría la transformación de Kohler para llevar a cabo otro plan. Tu coraje es encomiable, pero es una lástima que sigas siendo terco cuando la muerte te acecha. Si me pides misericordia, puede que te perdone la vida. Cuando su voz burlona resonó, Kohler ya no dudó. Dejó escapar un rugido hacia el cielo, desatando completamente su aura. Su cuerpo se expandió a una velocidad visible a simple vista, sufriendo una transformación drástica. Su aura se disparó a un ritmo asombroso y una tormenta aterradora se extendió rápidamente desde Kohler como centro. Con Ki-Sense, no solo Talot sino todos pudieron percibir el nivel aterrador al que se había disparado el aura de Kohler. Esta abrumadora presión provocó que el planeta debajo de ellos temblara violentamente. La presión atmosférica cambió, destrozando el suelo en un radio de 100 millas. El cielo se oscureció por completo debido a la expansión de la energía. Innumerables rayos cayeron del cielo, impactando la tierra. La escena era aterradora, como si todo fuera a ser completamente aniquilado. Retumbó un trueno. Aullaron vientos furiosos.
El cielo y la tierra temblaron. En ese momento el mundo parecía estar llegando a su fin. Otro mundo. En el planeta de Norkai. Norkai estaba empapado en sudor. En el momento en que Kooled reveló su verdadero poder, supo que las cosas habían tomado un giro desastroso. Kooled era un monstruo absoluto. Tal como lo había predicho, aunque Talot era fuerte, no había forma de que pudiera derrotarlo. Pero llegar hasta aquí ya era suficiente. Kooled seguía transformándose. Esta era la oportunidad perfecta para escapar. Norkai inmediatamente usó la telepatía para contactar a Talot. En el campo de batalla, la transformación de Kooled continuó. La fuerza opresiva que irradiaba su cuerpo se volvió aún más aterradora. A 100 metros de distancia, Talot observó la transformación de Kooled. Su corazón se apestaba. Incluso su frecuencia respiratoria se vio afectada. Sabía que había una gran diferencia de poder entre él y Kooled. Pero no esperaba una diferencia tan grande, de casi 300 millones. Incluso dentro del mismo rango de 100 millones Talot, ya es hora de volver. Ya has visto la fuerza de Kooled. Si luchas contra él de frente, no tendrás ninguna oportunidad. La voz de Kai del Norte resonó en la mente de Talot. Claro, sé que no soy rival para él. Pero como Saiyajin, retirarme sin luchar sería demasiado humillante. Además, quiero experimentar en primera persona lo poderoso que es un nivel de poder de 470 millones. Respondió Talot. Tú, no importa, haz lo que quieras. Solo espero que cuando regreses, no lleves un halo sobre la cabeza. Kai del Norte sabía que Talot había tomado una decisión. Ninguna cantidad de persuasión podría cambiar eso. Solo podía esperar que Talot regresara con vida. Después de todo, una vez que el poder alcanza cierto nivel, incluso una técnica de escape como la transmisión instantánea podría volverse difícil de ejecutar. Para evitar cualquier contratiempo, Talot inmediatamente utilizó la telepatía para contactar a Raditz y Salari. Raditz, Salari, ustedes dos regresen primero al planeta de Kai del Norte. Déjenmelo a mí. Lejos del campo de batalla, Raditz y Salari quedaron atónitos al recibir el mensaje de Talot. ¿De verdad planeas enfrentarte a ese monstruo solo? Talot, sé que eres fuerte, pero esto es demasiado arriesgado. Vámonos mientras podamos. Raditz dudó. Su poder era demasiado débil. Quedarse allí solo los pondría en mayor peligro. Hermano Talot, si nos vamos juntos. Aunque mi poder sea bajo, puedo ayudarte. No te abandonaré. Respondió Salari con firmeza. Su actitud decidida lo dejó claro. Estaba decidida a irse junto con Talot. Talot ya esperaba esto de Salari. Sin dudarlo, la reprendió severamente. Si se quedan aquí, solo me estorbarán. Estoy completamente seguro de que podré escapar en el momento crítico. Pero ustedes dos no pueden. Vuelve a Kai Norte. Desde allí, aún podrás ver lo que sucede a través de él. Talot explicó con sinceridad. No podía llamarlos directamente una carga. Pero quedarse solo lo hundiría. Al escuchar las palabras de Talot, Raditz comprendió completamente. Salari, sin embargo, se mantuvo obstinado. Pero con la sutil persuasión de Norkai, incluso ella finalmente se dio cuenta de que quedarse solo pondría más presión sobre Talot. Cuando Raditz y Salari se marcharon, Talot por fin se liberó de toda preocupación. En ese momento, podía darlo todo. La mirada decidida de Talot volvió a centrarse en Kooled. Para entonces, Kooled ya había completado su transformación. Mira esto. Muy pronto morirás. Kooled, ahora en su forma final, soltó una risa fría y escalofriante. En ese momento, no se trataba solo de que su cuerpo se fortaleciera. La presión que impregnaba el aire era suficiente para demostrar que Kooled ya no era el mismo de antes. Así que esta es tu forma final. Impresionante. Valió la pena la espera. Ven, déjame experimentar de primera mano cuán poderoso es tu nivel de poder de 470 millones. Dijo Talot con entusiasmo, con los ojos encendidos por el espíritu de lucha. Enfrentándote a mi forma final, aún no has perdido tu espíritu de lucha. Como era de esperar de la supuesta raza luchadora, los Saiyajin son realmente admirables. Como recompensa, te dejaré experimentar los verdaderos horrores del infierno. No te atrevas a morir tan fácilmente, Saiyajin. En ese momento, la naturaleza cruel de Kooled quedó completamente expuesta. Su intención era aplastar completamente a Talot, tanto física como mentalmente, dejándolo en un estado en el que no podría vivir ni morir. Hasta que la mente de Talot colapsó, rogando que lo mataran. Basta de hablar. Toma esto. Talot levantó la mano y disparó un rayo de energía en espiral directamente a Kooled. Ante el ataque de Talot, Kooled ya no fue tan descuidado como antes.
Con un golpe de la palma, destruyó el rayo de energía entrante. Inmediatamente después, Kohler salió disparado hacia adelante, provocando una serie de explosiones sónicas. Sintiendo la aterradora presión que se precipitaba hacia él, el cuerpo de Talot se tensó mientras se preparaba para enfrentarlo. El puñetazo de Kohler contenía un poder destructivo abrumador mientras se lanzaba hacia adelante. Talot se negó a dar marcha atrás y desató un poderoso golpe imbuido del poder del gran simio y toda la fuerza del aura carmesí. ¡Bum! El sonido explosivo de sus puños chocando sacudió el campo de batalla. En un instante, el espacio tembló, el suelo se derrumbó y violentas ondas de choque se extendieron hacia afuera. Kohler, en su forma final, desató una fuerza imparable. Incluso con el poder del gran simio y el impulso de 15X Kaioken, Talot fue enviado a volar a cientos de metros de distancia. Por otro lado, Kohler permaneció en el mismo lugar como si nada hubiera pasado, completamente impasible. Obligándose a soportar el dolor abrasador en su puño, Talot estabilizó por la fuerza su postura. Apretando los dientes, se preparó para el siguiente ataque de Kohler. Kohler lanzó otro ataque. No tenía intención de dejar escapar a Talot tan fácilmente. Estallando a gran velocidad, su poderoso cuerpo desapareció de la vista de Talot. Muere. Una patada imparable se precipitó directamente hacia Talot. En el último momento, Talot confió en su capacidad de prever el futuro, tuvo una breve visión de lo que se avecinaba y rápidamente cruzó los brazos frente a él para defenderse. ¡Bum! La fuerza sin precedentes destrozó el suelo al instante. El cuerpo de Talot casi se volcó al quedar completamente destrozada su defensa. Incluso después de usar toda su fuerza para bloquearlo, aún así fue enviado a volar varios kilómetros. ¡Qué presión tan abrumadora, qué poder tan aterrador! Todo mi cuerpo se siente completamente destrozado. Talot sintió una sensación de entumecimiento en el cuero cabelludo mientras todo su cuerpo gritaba de dolor, como si hubiera sido destrozado. El implacable ataque de Kohler lo dejó completamente indefenso. Y sin embargo, a pesar del dolor insoportable, esto era exactamente lo que quería. Como Saiyan, el dolor no podía quebrarlo. En cambio, se convirtió en la fuerza impulsora que lo hizo crecer más fuerte. Bajo la estimulación del dolor, el poder del gran simio estalló aún más intensamente mientras una oleada de calor fluía desde lo más profundo de su cuerpo. Ja 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 ja. ¿Ahora entiendes lo que es la verdadera desesperación, mono salvaje? En medio de una escalofriante explosión de risas, Kohler atacó a Talot una vez más. Una implacable lluvia de puñetazos y patadas cayó sobre Talot como una violenta tormenta. Kohler mostró plenamente su abrumador poder. Sus ataques eran espeluznantes, agudos y precisos, cada uno apuntando directamente a los puntos vitales de Talot. Cada golpe tenía la fuerza para partir montañas, destrozar el suelo y destruir estrellas. Bang. Boom. Bang. Boom. Bang. Boom. Bang. Boom. Uno tras otro, se escucharon los sonidos de puños y pies golpeando brutalmente la carne. Talot hizo todo lo que pudo para defenderse. Pero cada uno de los ataques de Kohler hacía volar su cuerpo. Aunque luchó desesperadamente para bloquearlos, su cuerpo aún sufría heridas irreversibles y masivas. Lo estaban golpeando de manera completamente unilateral. ¿Qué pasa? ¿Esto es todo lo que la llamada raza guerrera de los Saiyajin puede hacer? ¿A dónde se fue tu anterior arrogancia? Frente a mis poderes absolutos, ni siquiera puedes contraatacar. Kohler disfrutaba muchísimo atormentando a Talot. Controlaba a la perfección la fuerza de cada golpe, asegurándose de que Talot no muriera demasiado rápido. Quería destrozar la inquebrantable voluntad de Talot. El tiempo continuó pasando y Talot apretó los dientes, aguantando. Y en medio de esta terrible experiencia, la sangre Saiyan dentro de él estaba hirviendo. Fue una sensación extraña. Como si un poder misterioso en su interior brotara sin cesar. Bajo la inmensa presión que ejercía Kohler, crecía. Su poder se disparaba. Talot se volvió más fuerte bajo presión y superó sus límites una y otra vez. Su fuerza aumentó a un ritmo asombroso. Incluso los grilletes genéticos dentro de él parecían estar aflojándose. La naturaleza de un Saiyan. Volverse más fuerte al enfrentarse a oponentes poderosos. Talot disfrutaba de la emoción de su creciente fuerza. Mientras tanto, Kohler se entregaba al placer de torturarlo. A sus ojos, Talot no era más que un cordero al matadero. No tenía escapatoria. ¿Te sientes desesperado ahora? Mono salvaje, este es el abismo entre tú y yo. Aunque tu poder haya alcanzado los 100 millones, aún puedo jugar contigo en la palma de mi mano. Mientras atacaba, Kohler seguía burlándose de la debilidad e incompetencia de Talot.
Su objetivo era romper completamente las defensas mentales de Talot. Pero para Talot, tales burlas carecían de sentido. No le hicieron ningún efecto. Tus ataques son fuertes, pero poco a poco me estoy acostumbrando. ¿Es esto todo lo que tienes? Utilizando un tono interrogativo, Talot provocó a Kohler, exigiéndole que desatara un poder aún mayor. Totalmente inmerso en la batalla, Talot se emocionó cada vez más. El curso de la batalla estaba cambiando. Al principio, Kohler lo derrotaba por completo, pero ahora, Talot iba poco a poco manteniendo el ritmo de sus ataques. A este ritmo, su nivel de poder seguiría aumentando. Cuando Kohler finalmente bajó la guardia, Talot atacó con un golpe despiadado y fatal. Provocado por las burlas de Talot, Kohler se enfureció y decidió golpearlo con un ataque despiadado. ¿Crees que solo soy capaz de esto? Entonces veamos si puedes soportar lo que viene después. En cuanto terminó de hablar, Kohler desapareció al instante. Para cuando reapareció, ya estaba detrás de Talot. En ese momento, un escalofrío recorrió la columna de Talot. Justo cuando se preparaba para girar y defenderse, la poderosa patada de Kohler lo envió hacia el cielo. El aterrador impacto recorrió todo su cuerpo, provocando que su sangre y energía se agitaran violentamente. Un bocado de sangre estaba a punto de salir de su boca, pero en el último momento, la tragó con fuerza. Incluso con un cuerpo perfeccionado desde la infancia bajo un entrenamiento de gravedad extrema, la patada de Kohler casi lo deja paralizado. Su cuerpo estaba completamente fuera de control y se disparó directamente hacia las nubes. En el suelo, los ojos sedientos de sangre de Kohler se fijaron en él. Levantando la mano, disparó un rayo de la muerte directamente a Talot. Este rayo de la muerte no borraría completamente el cuerpo de Talot, pero lo dejaría medio muerto. En este momento crítico, Talot explotó con poder. 20 veces Kaioken. Tras forzarse a sí mismo a usar 20 Kaioken, Talot recuperó el control de su cuerpo. Escapó por los pelos, esquivó el rayo mortal de Kohler y lanzó un contraataque inmediato. ¿Qué? Al ver que Talot aún tenía fuerzas, una mirada de sorpresa cruzó por los ojos de Kohler. Algo no cuadraba con este mono salvaje. ¿Cuánto poder aún ocultaba? Bombas en espiral. Talot cargó energía en una mano y la agitó con fuerza, lanzando una bomba de energía hacia Kohler. En un instante, la única bomba se dividió en docenas y rodeó a Kohler. Una lucha inútil. Tengo curiosidad por ver dónde están tus límites. Completamente imperturbable, Kohler desató una lluvia de rayos de la muerte, detonando todas las bolas de energía en espiral. Una pared de llamas estalló en el aire, bloqueando la línea de visión de Kohler. En ese momento, Talot utilizó la transmisión instantánea para aparecer detrás de Kohler. Justo cuando estaba a punto de atacar, Kohler lo detectó de antemano, levantó la mano y le propinó un golpe directo en la cara a Talot, enviándolo a volar. Me he cansado de este tipo de ataque. ¿No tienes ninguna técnica nueva? Aunque tu momentánea explosión de velocidad te ayude a cruzar el espacio, aún puedo sentirlo. La provocación de Kohler fue aguda y directa. Ese puñetazo hizo que la consciencia de Talot se nublara por un instante. Para cuando recuperó el sentido, ya había salido volando a cientos de metros de distancia. Se acabó. El despiadado Kohler no tenía intención de seguir jugando. Iba a matar a Talot. ¡Zas! Con un simple movimiento de su mano, Kohler disparó un rayo de la muerte concentrado, disparando directamente hacia Talot con intención letal. Esta vez, Talot no tenía forma de esquivarlo. Solo podía tomarlo de frente. Auge. Con una explosión atronadora, el rayo de la muerte empujó implacablemente a Talot hacia atrás. Incluso con el poder del gran simio y el aumento de Kaioken X20, que elevó temporalmente su poder a 240 millones, no pudo detener el avance de la energía. Desde la distancia, Kohler observó la escena con diversión. Con los brazos cruzados, estaba convencido de que Talot estaba condenado. Sin embargo, a menudo las cosas no salen como uno desea. Los acontecimientos no se desarrollaron como Kohler esperaba. Aunque su rayo de la muerte era aterrador, no logró derrotar completamente a Talot. De hecho, tuvo el efecto opuesto. En lugar de eso, Talot utilizó la presión del rayo de la muerte para impulsarse más allá de sus límites, rompiendo la capa de su potencial. Tras años de acumulación, Talot nunca había experimentado el desbloqueo de potencial. Pero ahora, bajo este estímulo extremo, no solo se desató su potencial, sino que el poder del gran simio también se estimuló aún más. El aura de color rojo sangre de Kaioken desapareció, reemplazada por olas de aura dorada que surgían del cuerpo de Talot. En ese instante, fue como si Talot hubiera despertado un poder latente en su interior. Esta nueva fuerza, combinada con el poder del gran simio, le otorgó al instante la capacidad de resistir el rayo de la muerte.
Ja 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 ja. Aprovechando el momento, Talot puso toda su fuerza y desvió con fuerza el rayo de la muerte. El rayo de la muerte rebotó, ahora se disparó hacia Kohler. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Al ver que su ataque le era devuelto, Kohler abrió mucho los ojos, sorprendido. ¿Qué estaba pasando? Ese maldito mono debería haber estado completamente exhausto. Incluso si tuviera algún poder oculto, debería haberse desplomado por agotamiento. ¿Cómo podría tener aún suficiente energía para desviar el rayo de la muerte? ¿Podría este mono salvaje ser realmente un monstruo? Tras un breve momento de shock, Kohler recuperó rápidamente la compostura. Con el rayo de la muerte acercándose a él, no tuvo más remedio que cruzar los brazos en defensa y recibir su propio ataque de energía. Se produjo una explosión ensordecedora y llamas abrasadoras se dispararon directamente hacia el cielo. El suelo en un radio de varios kilómetros tembló violentamente en ese momento. Talot, quien había desviado con éxito el rayo de la muerte hacia Kohler, estaba ahora completamente exhausto. Sus brazos colgaban flácidos a los costados, el poder del gran simio se disipó y su cuerpo volvió a la normalidad. Su aura ahora era menos de una décima parte de su pico. Su cuerpo, cubierto de heridas, había sido llevado hasta su límite absoluto. Aunque estaba golpeado y exhausto, Talot sentía una emoción abrumadora. Esa sensación especial de ahora, no hay duda. Era el poder del Super Saiyan. Talot estaba extasiado. Por un breve instante, el poder que surgió de lo más profundo de su cuerpo se fusionó a la perfección con el poder del gran simio, permitiéndole desatar momentáneamente un poder mucho mayor que sus límites, lo que le permitió reflejar el rayo de la muerte. Su principal objetivo al interceptar a Kohler era intentar romper la barrera entre él y la transformación en Super Saiyan, y los resultados demostraron que había tenido éxito. Tambaleándose al borde de la vida y la muerte, había crecido en la batalla. Finalmente había desbloqueado el primer grillete del Super Saiyan. Ahora que su objetivo estaba cumplido, aunque no se había transformado del todo, había alcanzado su meta. Talot decidió que era hora de retirarse. Si seguía luchando contra Kohler, podría terminar muriendo aquí. Lo más importante es que no le quedaban reservas de energía. Podría usar una semilla Senzu para restaurar su fuerza y sus heridas para continuar la pelea, pero Talot no tenía intención de hacerlo. En ese momento, Kohler finalmente había neutralizado la fuerza persistente del rayo de la muerte. La misma técnica que había desatado casi lo había abrumado incluso a él mismo. Afortunadamente, su cuerpo era lo suficientemente fuerte. De lo contrario, habría sufrido heridas graves. Maldito mono, ¿qué era ese poder de ahora? Espera, podría ser Super Saiyan. ¡No! Imposible. Eso no es más que una leyenda ridícula. Eso es. Me puse demasiado nervioso y me dejé sorprender por él. Ahora lo remataré. Al emerger del humo, los ojos sedientos de sangre de Kohler parpadearon brevemente con profunda aprensión. No sabía qué tipo de método acababa de utilizar Talot, pero sus instintos le advirtieron. Si no eliminaba rápidamente a ese mono salvaje, tendría grandes problemas en el futuro. Talot era una amenaza demasiado grande. Desde el principio, no debería haber jugado con él. Debería haberlo matado rápida y despiadadamente. Mono salvaje, debo admitir que tu fuerza me ha hecho verte con otros ojos. Pero este juego de cazador y presa termina ahora. Tú y este planeta desaparecerán juntos, convirtiéndose en nada más que polvo en el universo. Al oír las palabras de Kohler, saltó hacia el cielo, elevándose miles de metros. Al levantar una mano, una oleada masiva de energía se acumuló en su palma, expandiéndose a un ritmo asombroso. En apenas unos segundos, una gigantesca esfera de energía, de más de 1000 metros de diámetro, se elevó por encima de la cabeza de Kohler. Esta técnica era la técnica definitiva de Kohler. Una versión mejorada de la de Adbol, con un poder destructivo aún mayor. Supernova. Para garantizar que nada sobreviviera, tenía que ser absolutamente minucioso. Se podría decir que compartía el mismo exceso de confianza que Freezer. Estaba convencido de que con este ataque, Talot no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Lo que él no sabía es que ese mismo acto le proporcionó a Talot una oportunidad de escapar, una oportunidad que incluso podría ocultar su escape. En aquel entonces, Freezer estaba tan seguro de enviar el mensaje precisamente porque ya no podía sentir sus auras. Ahora, Kohler estaba a punto de cometer exactamente el mismo error. Al final, ustedes dos son iguales. Tanto tú como tu hermano comparten el mismo defecto de arrogancia. Creen que mientras el planeta explote, seres como nosotros, incluso si sobrevivimos de alguna manera, serían incapaces de sobrevivir en el espacio. Talot emitió su juicio final sobre Kohler.
Sin embargo, esta vez, las cosas no serían como antes. Estaba realmente interesado en ver cuán poderosa era la supernova de Kohler.